Bueno, buenas tardes. Como ya les conté Ezequiel, mi nombre es Laura, yo soy bióloga y hoy les voy a contar acerca de un trabajo que venimos desarrollando en el Laboratorio de Radiobiología y Biodosimetría, un proyecto que arrancó hace unos 2 años y que justamente aborda los aspectos radiobiológicos de la irradiación continua, en este caso con un emisor beta menos. Entonces, mi idea para hoy, no sé si pasa la diapositiva, ahí está. Mi idea para hoy es contarles, bueno, primero hacer un brevísimo repaso de algunas cuestiones de radiobiología para los que no estén tan en tema o no lo trabajen diariamente, contarles un poco cuál es la relevancia del problema y por qué surge este proyecto acá en el laboratorio, luego contarles los resultados que estamos obteniendo y un poco de proyecciones a futuro. Entonces, a modo de brevísimo repaso, ustedes saben que cuando la radiación ionizante impacta sobre un tejido biológico, hay distintos procesos con distintas escalas temporales que ocurren, ¿sí? Primero tenemos la etapa de ionización, luego tenemos, a raíz de esta etapa de ionización, el daño químico que puede estar dado por la ruptura de enlaces, ¿sí? O la formación de radicales libres. Y esto es a su vez lo que va a impactar sobre el daño molecular, el daño a las biomoléculas, que fundamentalmente nos interesa qué es lo que le ocurre al ADN, lo cual desencadena una serie de cascadas enzimáticas y distintos procesos para intentar reparar ese daño, ¿sí? Ya sea por vía directa o por vía indirecta, a través de los radicales libres, fundamentalmente las especies reactivas de oxígeno, se va a estar generando un daño que vamos a intentar reparar. Eso está ya en el orden desde los segundos hasta las horas, ¿sí? Todos estos procesos de reparación y reacciones enzimáticas. Y luego, si esa reparación sale mal, ¿sí? Vamos a tener los efectos biológicos, que podemos estar hablando ya sea de muerte celular y podemos estar observando efectos determinísticos, ya sea tempranos o tardíos, o la acumulación de distintas mutaciones en distintos genes que van a estar regulando el ciclo celular que eventualmente puedan desencadenar una carcinogénesis, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando ya de una escala temporal que va de las horas hasta los años, incluso post-exposición a la radiación ionizante. Entonces, ¿cuál es el destino que tiene la célula una vez que es dañada, ¿no? Tenemos varios panoramas. Cuando se daña entonces el ADN podemos estar hablando de distintos tipos de daños. Pueden ser daños que afectan una única base, puede ser un daño que implica un entrecruzamiento de bases, puede ser un daño de simple cadena, que es lo que se ve acá, no sé si se ve mi cursor, espero que sí, o puede ser un daño de doble hebra, ¿sí? De todos estos, el daño más letal es el daño de doble cadena. ¿Por qué? Porque es el más difícil de reparar. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos una serie de panoramas que le pueden ocurrir a la célula. Puede haber una reparación correcta, en cuyo caso la célula sigue como una célula sana, o puede ocurrir que haya un arresto del ciclo celular, ¿sí? Que la célula se frene y deje de dividirse por mitosis. Y entonces, en ese caso, tenemos tres posibles destinos, ¿sí? Puede haber una reparación correcta, en cuyo caso la célula sigue sana. Puede haber un daño no reparado y entonces terminamos en un escenario de muerte celular, o puede haber una reparación incorrecta y que la célula prosiga, ¿sí? Y que eventualmente acumulación de mutaciones en determinados genes críticos puedan llevar a una formación de una célula tumoral y eventualmente a una progresión de esa célula tumoral para formar justamente un tumor. Bien, entonces, ahora pensando en las terapias radiantes, básicamente hablamos siempre de dos modalidades, ¿sí? De administración de la radiación, una que es la radioterapia externa y otra que es la terapia con radiofármacos. ¿En qué se diferencian fundamentalmente estas dos modalidades? Cuando hablamos de radioterapia externa estamos hablando de una irradiación con fotones, ¿sí? Mayormente rayos X. Es un tipo de irradiación con altas tasas de dosis y es un tipo de irradiación homogénea. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de terapias con radiofármacos? Bueno, acá, para reforzar de vuelta la estructura, ¿sí? De un radiofármaco, estamos hablando de un radioisótopo que puede estar unido o no a una molécula dirigida, que puede ser un péptido, un anticuerpo o algún otro sustrato, que tenga especificidad, ¿sí? Por la célula tumoral. Como vamos a ver hoy, que voy a hablar del caso del yodo como un ejemplo de emisor beta menos, en ese caso no tenemos una molécula dirigida. ¿Por qué? Porque el yodo tiene afinidad natural. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la radioterapia externa, la terapia con radiofármacos utiliza mayormente emisores beta menos y alfa, si eso es un cambio bastante importante. Es un tipo de irradiación que llamamos heterogénea y por otra parte es una irradiación continua, no aguda como en el caso de la radioterapia externa, con tasas de dosis decrecientes. Y esto es particularmente relevante, ¿sí? No solamente que sea una irradiación continua, sino también el tipo de emisor, ¿sí? En radiobiología no, importa bastante, ¿sí? Cuál es la naturaleza de la radiación y no es lo mismo un gray de fotones que un gray
de partículas alfa, ¿no? Respecto del efecto sobre tejido biológico. Entonces esto es algo que también necesitamos modelar y tener en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de terapia? Bueno, por un lado que son pocos los estudios que abordan el análisis y la correlación entre la dosis absorbida y los efectos biológicos. Entonces, típicamente lo que suele hacerse es usar los datos que provienen de los estudios de radioterapia con fotones. En la última década, sobre todo, empezó a emerger esto como un problema bastante relevante para que se pueda, para que las terapias con radiofármacos estén más ampliamente distribuidas, ¿sí? Es necesario hacer una dosimetría interna de precisión para poder ajustar la actividad que se le administra a cada paciente de manera personalizada, ¿sí? Entonces, hay bastantes trabajos, ¿sí? y opiniones de distintos organismos internacionales que resaltan la importancia de empezar a estudiar los aspectos radiobiológicos de este tipo de terapias y poder caracterizar qué es lo que está ocurriendo para eventualmente llevar hacia una medicina personalizada. Fíjense, por ejemplo, acá hay es una tabla que muestra distintos radiofármacos con distintos trials clínicos, ¿sí? Con diferente cantidad de pacientes, a los cuales se le administra la misma actividad, y fíjense en los rangos de dosis absorbidas de los que estamos hablando, ¿no? Voy a mostrar, a enfatizar simplemente el primero porque, bueno, es de iodo 131, pero fíjense que en el tumor estamos teniendo un rango que va de 1 a 368 grays. Es muchísima esa diferencia, ¿sí? Va para mismas actividades administradas. Esto es lo mismo, ¿sí? Este es otro trabajo donde muestra pues, la medida media efectiva del yodo en cuerpo entero, ¿sí? De distintos pacientes. Fíjense que acá hay una correlación que básicamente es la no correlación, ¿sí? No podemos encontrar que haya una correlación positiva. Y fíjense que si tomamos, por ejemplo, dos pacientes cercanos en edad, vemos que tienen, de acuerdo a sus características biocinéticas, tienen un tiempo efectivo de vida media muy disímil, ¿sí? Uno está en el rango de las 60 horas y otro en alrededor de las 8 horas. Entonces, administrando la misma actividad, una persona está recibiendo aproximadamente 10 veces más dosis que el otro. Entonces, esta es la relevancia del problema fundamentalmente, ¿sí? Los pacientes son tratados con protocolos similares sin tener en cuenta sus características biocinéticas. Por lo general, los cálculos dosimétricos no se realizan previamente a administrar una terapia con radiofármacos y se suelen administrar actividades fijas o empíricas. Y lo que sucede es que muchas de estas actividades están estipuladas a partir de protocolos en los cuales se tienen en cuenta a los pacientes más radiosensibles, ¿sí? O sea, se pone un límite de toxicidad sobre tejido sano respecto de los pacientes más sensibles. Entonces lo que termina ocurriendo es que la actividad administrada muchas veces es subóptima, ¿sí? Entonces la eficacia del tratamiento disminuye y tenemos una posibilidad de una alta tasa de recaídas. Entonces, en ese contexto, nosotros nos planteamos como objetivo general del proyecto que estamos llevando a cabo poder caracterizar la respuesta radioinducida en las células sanguíneas por radiofármacos emisores betamenos y alfa utilizados, ¿sí? en las terapias con radiofármacos y tratar de encontrar biomarcadores de la dosis absorbida interna. Y en particular el objetivo específico de lo que les voy a mostrar hoy, ¿sí? Que fue con lo que arrancamos a estudiar en este proyecto, es el comportamiento molecular radioinducido en sangre entera después de la irradiación ex vivo con iodo 131. ¿Sí? El iodo 131 es simplemente como un modelo de emisor betamenos. Entonces este es el diseño experimental que realizamos. Nuestra idea es primero estudiarlo ex vivo para después pasarlo in vivo. Entonces, nuestro modelo implica extraer sangre de voluntarios sanos y cultivarla con distintas actividades del radiofármaco a distintos tiempos. Entonces, hicimos a 1, 4 y 24 horas, 10, 50 y 100 microcuries de iodo 131. Y luego entonces queremos analizar qué es lo que ocurre sobre células sanguíneas, en particular sobre células mononucleares, fundamentalmente linfocitos, mediante dos ensayos. Uno que es el ensayo de dicéntricos, que es el gold standard de la dosimetría, y por otro lado el ensayo de inmunodetección de focos de histona fosforilada, que es la H2AX. Y me voy a detener a explicar un poquitito los dos para que quede claro qué es lo que estamos midiendo cuando tratamos de medir el daño al ADN, ¿sí? Entonces, en el caso de dicéntricos, como les conté previamente, la rotura de doble cadena es el tipo de daño más letal. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño de doble cadena provocado por la radiación ionizante y ocurre, ¿sí? Simultáneamente en dos cromosomas cercanos, lo que puede ocurrir es que haya una unión aberrante entre esos cromosomas. Ahora bien, yo en un periodo G1 o periodo de crecimiento en el que está normalmente la célula, esto no lo puedo detectar porque la cromatina está descondensada. Sin embargo, si yo
induzco, digamos, a esas células a dividirse, a entrar en el ciclo celular, entonces el ADN se va a replicar y en la mitosis, ¿sí? En particular en la metafase, esos cromosomas van a estar condensados. Entonces, el fundamento de esta técnica es básicamente inducir a las células a que se dividan, arrestarlas en el estadio de metafase y poder observar entonces este tipo de cromosomas aberrantes que son, por ejemplo, los que les señalo acá, ¿sí? Este es un cromosoma discéntrico y este es un fragmento acéntrico que queda como consecuencia de esa unión aberrante. Entonces, para poder realizar este ensayo, luego, digamos, de irradiarlo a los distintos tiempos y con las distintas actividades que les comenté, se retira, digamos, el radionucleído y se induce a la mitosis en linfocitos y los arrestamos en metafase. Todo eso lleva un tiempo de 48 horas, luego se fija y se tiñe y finalmente lo analizamos por microscopía. ¿Cuál es la principal limitante de esta técnica? El tiempo. O sea, esto lleva mucho tiempo. Primero lleva las 48 horas de cultivo, pero después también el tiempo de análisis de una gran cantidad de metafases para poder tener un resultado fidedigno, ¿sí? Y por otro lado, entonces, tenemos el ensayo de inmunodetección de focos de listona fosforilada. Y el fundamento de esta técnica es que cuando ocurre un daño de doble cadena de ADN, en la vía de reparación hay distintas proteínas, enzimas que funcionan como sensoras, y dentro de ellas existe una que es la ATM, que se va a autofosforilar y va a fosforilar a las histonas que están aledañas al daño, ¿está bien? Entonces, si se fijan, acá les muestra que en torno al daño de doble cadena, en particular para el daño de doble cadena, se va a estar fosforilando la histona H2AX. ¿Cómo hacemos para detectar ese daño? Primero, bueno, separamos a las células de la sangre entera, ¿sí? Separamos a las células mononucleares, y luego lo que hacemos es una técnica de inmunofluorescencia indirecta, que básicamente es administrar, digamos, un anticuerpo que específicamente se va a estar uniendo a la histona H2AX fosforilada. ¿Está bien? Y ese anticuerpo a su vez está acoplado a un fluoróforo que va a emitir fluorescencia, entonces yo lo puedo detectar a través de microscopía confocal. Entonces, esto es como se vería acá, este CD3 es un marcador de membrana de un linfocito T. Esta es la marca, ¿sí? Cada uno de estos pequeños focos que se observan son sitios en donde ocurrió un daño de doble cadena de ADN, y esto es simplemente una contratinción nuclear para chequear la colocalización, ¿bien? Entonces, vamos a estar detectando a partir de esos dos ensayos, a partir del análisis de los discéntricos, el conteo de la cantidad de aberraciones cromosómicas y el conteo de la cantidad de focos por célula que encontramos. Entonces, lo primero que hicimos para poder correlacionar los resultados que vamos a obtener con la dosis absorbida es justamente en nuestro modelo hacer el cálculo de, para las distintas actividades y distintos tiempos, cuál es la dosis absorbida que tenemos. Y para eso usamos el formalismo MIRT, ¿sí? O sea, la dosis es igual a la actividad acumulada por el factor S, que en este caso estamos hablando simplemente de autoirradiación, porque tanto órgano blanco como órgano fuente en este caso es la sangre, ¿sí? En el caso de la actividad acumulada, el lambda efectiva, en este caso es solamente el decaimiento físico, porque no hay decaimiento biológico, ¿sí? Y entonces los resultados que obtenemos son los que vemos en esta tabla acá, ¿sí? Para las 3 horas que analizamos, 1, 4 y 24 horas, observamos que tenemos un rango de dosis absorbidas que va desde los 10 miligrays hasta los 2 grays. Eso es lo que observamos acá en este gráfico. Acá les va mostrando a lo largo del tiempo cómo va aumentando la dosis absorbida para los distintos tratamientos con las 3 actividades administradas. Y esto es cómo va variando la tasa de dosis en miligrays por minuto, ¿sí? A las 24 horas. Que fíjense que no varía demasiado justamente porque la vida media del yodo es de 8 días, ¿sí? Entonces, a 24 horas todavía no tenemos una variación significativa de la tasa de dosis. Bien, entonces ya pasando a los resultados, ¿sí? Estos son los resultados que obtenemos a partir de la dosimetría citogenética, o sea, a partir del conteo de las aberraciones cromosómicas, y lo que vemos es que hay un aumento significativo de las aberraciones a valores superiores a los 100 miligrays, ¿sí? Que esto coincide con bibliografía previa, para los 3 periodos de tiempo analizados. Y si nosotros analizamos o lo intentamos comparar con una irradiación aguda externa con fotones, es una curva que también se realizó en el laboratorio, lo que vemos es que la frecuencia de aberraciones cromosómicas es inferior a su equivalente en rayos X, ¿sí? Y por otra parte, lo que vemos es que a diferencia del comportamiento que tiene las aberraciones cromosómicas por células que vamos encontrando en una irradiación aguda, que tiene un comportamiento lineal cuadrático, en este caso lo que estamos viendo es que para una irradiación continua con emisor beta menos, tenemos un comportamiento de tipo lineal, ¿sí?
Respecto de la inmunodetección de focos gamma H2AX, lo que vemos es que hay un aumento, ¿sí?, significativo en el número de focos por célula en las muestras irradiadas a 1 y 4 horas, y en estos dos casos correlaciona positivamente con la actividad administrada en el cultivo. O sea, a mayor actividad, mayor cantidad de focos obtengo. Sin embargo, llamativamente, y esto nos sorprendió mucho, a 24 horas de cultivo no observamos un aumento significativo de focos, ni siquiera con la mayor actividad administrada. Estos son los resultados, pero ahora expresados en función de la dosis absorbida, ¿sí?, donde vemos que tanto el de 1 hora como el de 4 horas correlaciona positivamente con la dosis. Sin embargo, cuando miramos a 24 horas no vemos que haya una correlación, y esto es en función del tiempo, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos surge y que estamos abordando ahora es ¿por qué disminuye la formación de focos siendo que todavía tenemos una tasa de dosis alta, ¿sí?, sobre todo en el caso del tratamiento con los 100 microcuríes? Entonces, lo primero que hicimos para tratar de abordar esta pregunta es descartar que tuviese que ver con la condición del cultivo ex vivo, ¿sí? Y para eso hicimos estos dos controles. Por un lado, tener un cultivo control, ¿sí?, sin irradiar durante 24 horas, y luego darle un pulso de 1 hora de yodo con 100 microcuríes para ver si las células 24 horas después de estar siendo cultivadas son capaces de formar focos, ¿sí?, porque podría pasar que a las 24 horas esas células no estén viables y no puedan responder al daño. Y por otro lado hicimos otro control en el cual irradiamos, ¿sí?, durante 24 horas con los 100 microcuries de yodo, luego retiramos el sobrenadante y lo colocamos sobre sangre fresca, ¿sí?, durante 1 hora también. Y este es el resultado, ¿sí? Esto sería, en gris, es el resultado previo del control 10 y 50 microcuries. Este sería el resultado que les mostré antes a la hora, ¿sí? O sea que es la mayor cantidad de focos que encontramos, ¿sí?, a la hora con el tratamiento de 100 microcuries. Y esto es lo que vemos para los dos controles, ¿sí? O sea que las células responden, no es un problema de las condiciones de cultivo, sino que evidentemente es un mecanismo biológico que está ocurriendo en respuesta a una irradiación continua con baja tasa de dosis. Con lo que creemos que está relacionado, ¿sí?, es con quizás una entrada en un estado senescente de las células, y que esto probablemente tenga que ver con una heterocromatinización, ¿sí?, del ADN, y que por ese motivo quizás las células no estén pudiendo responder al daño, siendo que nosotros el daño lo seguimos observando, ¿sí?, porque cuando vemos los discéntricos, cuando vemos la curva de discéntrico, vemos que el daño existe. ¿Por qué no lo estamos censando con este biomarcador? Es algo que estamos tratando de dilucidar, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, lo que vemos es que el número de aberraciones cromosómicas inducidas tiene un comportamiento lineal, ¿sí?, que luego de 24 horas de irradiación continua es menor que en exposiciones agudas a rayos X, es decir, que a mismas dosis absorbidas, este tipo de irradiación continua es menos genotóxica que la exposición aguda. Y por otro lado, que la dinámica de inducción de la fosforilación del histona H2AX es tiempo dependiente. O sea, una vez que perturbamos el sistema, a tiempos cortos nosotros observamos el incremento en el número de focos. Sin embargo, cuando vamos a ver 24 horas más tarde, a pesar de la persistencia de la irradiación por el radionucleido, no observamos focos, ¿sí? Entonces, este trabajo demuestra que las condiciones de exposición promueven una respuesta celular particular para este tipo de exposición, y por lo tanto la caracterización radiobiológica nos va a permitir esclarecer un poco más esta relación dosis-respuesta y poder proporcionar las bases biológicas para poder optimizar la planificación y también el desarrollo de la terapia. Un poco para comentarles también cuáles son las proyecciones a futuro. La idea nuestra es seguir estudiando qué es lo que ocurre con este tipo de irradiación, pero ahora viendo cambios a nivel de expresión génica. Entonces, la idea sería un diseño experimental similar, pero en lugar de ver el daño al ADN, extraer y purificar el ARN mensajero y poder estudiar cómo es la expresión génica a esos distintos tiempos y qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y entonces nosotros pensamos en estos biomarcadores como una pata más, ¿sí?, a la biodosimetría, como una pata más también de la dosimetría basada en imágenes, para que hagan, digamos, una sinergia y de esa manera poder ajustar la actividad administrada, sobre todo para terapias que tienen varios ciclos, ¿sí?, de radiofármacos, y poder predecir mejor también la toxicidad sobre tejidos sanos y prever qué es lo que ocurre con pacientes que son más radiosensibles, ¿sí? Bueno, y esto es todo para contarles quiénes somos. Somos el Laboratorio de Radiobiología y Biodosimetría, y este trabajo también fue realizado
con la colaboración de el Servicio de Medicina Nuclear de Intecnus. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y recibo preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Laura, excelente. Sí, si tienen preguntas pueden colocarlas en el chat, también pueden abrir el micrófono, por eso no hay problema. Tenemos unos minutitos más. Ahí Francisco Funes pone muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Respecto a lo último que mencionaste, ¿están Sí, pensando en incluir alguno de estas evaluaciones, por ejemplo, como parte de la dosimetría interna para terapia de cáncer de tiroides, si es que si la hacen en Intecnus, ¿no? Porque, sí. digamos, sacarle sangre es parte del procedimiento. Entonces, de ese lado no tenés ningún costo, pero bueno, está el costo de ustedes hacerlo, ¿no? Obviamente. Claro, mira, sí, nuestra idea es empezar a analizar estos biomarcadores in vivo. La limitante que tenemos es que tenemos pocos pacientes acá. De hecho, con decirte que en los Ah, últimos 2 meses tuvimos uno al cual le pudimos sacar sangre, tenemos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud acá de Río Negro, pero la realidad es que lo que nos está faltando son los pacientes, ¿sí? Nuestra idea es poder validar estos mismos biomarcadores in vivo, pero bueno, por ahora nos está faltando N. Básicamente. Pero sí, y tanto para de hecho, bueno, nosotros tenemos esa muestra guardada, pero estamos esperando bueno, a recibir más pacientes o tener colaboraciones en otras partes en donde podamos tomar el dato y poder analizarlo acá. Que tampoco sería tan costoso, tan difícil de obtener, pero bueno, la realidad es que acá no hay una gran cantidad de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides, entonces la verdad que ese es la limitante que estamos teniendo. y las muestras de sangre se tienen que analizar, digamos, en el momento. ¿Se puede transportar, por ejemplo, o perdés algo en el camino? Mirá, para la parte de inmunodetección de focos, lo que habría que hacer es separar, digamos, a las células mononucleares y dejarlas fijadas, y eso ya se puede transportar. Ah, Para el caso de la extracción de ARN, habría que hacer la extracción de ARN en el lugar, digamos, en donde esté el paciente. Y luego sí, eso se puede transportar a posteriori, pero hay ciertos pasos de laboratorio que sí o sí hay que hacerlos en el momento. Sí, eso. claro. Pero sí, la idea sería que eventualmente esto forme parte del propio diseño, ¿sí? De la terapia. Sí, o sea, de las dos partes creo que daría muchísima información a los dos. A Sí, ustedes para ver cómo la correlación clínica de esos biomarcadores y digamos, de parte del médico o del físico decir, bueno, hasta dónde la dosis absorbida que calculó tiene un significado biológico, porque por ahí no, tal podría no cual. tenerlo, digamos. Totalmente, totalmente. Tal cual, tal cual. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, Igual muchas cualquier gracias. cosa, ahí está el mail de Laura, si después tienen preguntas pueden contactarse con ella. Puedo hacer Y una bueno, cosa. sí, adelante Gerardo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Soy ¿Qué tal? Gerardo Rank, CONEA, Hospital de Clínicas de Buenos Aires. ¿Te podríamos mandar muestra de sangre de pacientes de nosotros extraídas acá en Buenos Aires? Mirá, es lo que le respondía recién a Francisco. En realidad, la muestra de sangre ya debería tener a los glóbulos blancos, en lo posible los glóbulos blancos, y si no, mejor aún, las células mononucleares, que es lo que separamos nosotros acá, y estar fijado. O sea, necesitaríamos no solamente la muestra de sangre, sino necesitaríamos un cierto procesamiento allá. Pero lo que podríamos hacer es, en todo caso, coordinar y que, no sé, alguno de acá pueda viajar y tomar esas muestras. Eso sí podría ser. ¿No se puede tomar la muestra y preservar de alguna forma que ustedes nos indiquen para eh, juntar las muestras y después Claro, sí, sería cuando ideal. alguien vaya?
Por Yo eso, creo, ¿cómo se podría conservar? bien, voy a pensar a ver si se me ocurre alguna opción mejor, pero a Bueno, priori creo que deberían sí o sí poder estar fijados para poder transportarlo y para poder mantener. Pensá que esta fosforilación de listona es algo que ocurre muy rápidamente, entonces es un proceso que uno quiere congelar en el claro. momento, digamos, para que no se degrade, ¿no? Bueno, Pero ¿en déjame qué lo ver tenés cómo. que fijar? Nosotros fijamos con paraformaldehído. Nosotros Ah, separamos bueno, linfocitos y luego y fijamos en paraformaldehído.